Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abner Lainez y en este video hablaré sobre la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y cómo este ente internacional protege los derechos de los pueblos indígenas. Antes de comenzar me gustaría primero establecer qué es, cuáles son sus funciones y por qué surge la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y finalmente establecer cómo este ente internacional protege los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado es un órgano adscrito a la Secretaría General de Naciones Unidas. Este es el ente principal en materia de derechos humanos de Naciones Unidas. Básicamente, representa el compromiso del mundo para la promoción y protección del conjunto total de derechos humanos y libertades establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su sede principal se encuentra en Ginebra, en Suiza. Sin embargo, también cuenta con una oficina en la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, la cual se encarga de la integración de las normas de derechos humanos en la labor de los órganos y las entidades de Naciones Unidas con sede en esa ciudad, ya sea de procesos de formulación de políticas y las iniciativas de información pública. Ahora bien, hablando un poquito de historia sobre la Oficina del Alto Comisionado, este básicamente surge cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la Oficina del Alto Comisionado en 1993 por conducto de la Resolución 48/141. Y es que esto sucedió unos meses después de que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos adoptara la Declaración y el Plan de Acción de Viena. Ahora, ¿cuáles son las funciones que desempeña este ente internacional? Aquí básicamente encontramos 4 funciones, que son las principales que se pueden resaltar de este ente internacional. En primer lugar, promocionar y proteger todos los derechos humanos. Este ente se pronuncia objetivamente frente a las violaciones de derechos humanos y ayuda a elaborar las normas que se emplean para evaluar el progreso en materia de derechos humanos en el mundo. Otra de las funciones con la que cuenta este ente internacional es ayudar a empoderar a las personas. Básicamente, sus actividades de investigación, educación y promoción contribuyen a una mayor concientización y compromiso por parte de la comunidad internacional y del público sobre las cuestiones de derechos humanos. Esto significa que miles de personas de todas las regiones del mundo son empoderadas para reclamar sus derechos. La tercera de esas funciones es ayudar a los gobiernos. Y sí, ayudar a los gobiernos. Con la presencia de la Oficina del Alto Comisionado, ayuda a evitar abusos y contribuye a mitigar las situaciones que pueden desembocar en conflicto. Básicamente, la supervisión de esa oficina y el análisis alimenta la toma de decisiones sensibles y la programación del desarrollo. También ofrece un desarrollo de capacidades y asesoramiento jurídico a miles de personas y apoya tanto el desarrollo y la promulgación sensata de leyes y políticas en todo el mundo. Y finalmente, una de las 4 funciones es formular una perspectiva de derechos humanos en todos los programas de Naciones Unidas. Con esto integran los derechos humanos en todos los programas de las Naciones Unidas para asegurar que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos, es decir, los 3 pilares del sistema de las Naciones Unidas, estén interconectados y se refuercen mutuamente. Ahora bien, la Oficina del Alto Comisionado, todas las funciones que realiza son para estos objetivos que he mencionado. Pero entonces surge la pregunta, ¿cuáles son en sí las funciones taxativas con las que cuenta la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas? Esta se resume en 5 funciones. En primer lugar, apoya la labor de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas para supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. En segundo lugar, promueve el desarrollo. En tercer lugar, coordina actividades de educación en materia de derechos humanos e información pública. En cuarto lugar,
refuerza los derechos humanos y finalmente garantiza el cumplimiento de las normas de derechos humanos. Ahora, al igual que cualquier otro organismo, las Naciones Unidas, pero particularmente la Oficina del Alto Comisionado, siempre tiene un catálogo de prioridades temáticas, es decir, a qué temáticas le ahondará o le hará más énfasis en el análisis e investigación del mismo. En el caso de la Oficina del Alto Comisionado, encontramos que el orden de las prioridades temáticas van en el siguiente orden. En primer lugar, los mecanismos internacionales de derechos humanos, igualdad y lucha contra la discriminación, la no impunidad y rendición de cuentas, el Estado de Derecho, planes de desarrollo, democracia, situación de conflicto, violencia e inseguridad, y con este último es con el que se termina. Ahora bien, la estructura de la Oficina del Alto Comisionado, al igual que cualquier otro organismo, en primer lugar cuenta con diversas divisiones con las cuales se distribuye las labores y para ejecutar las funciones que anteriormente he mencionado. En primer lugar encontramos la División de Investigación y Derecho al Desarrollo. Las funciones de son tres. En primer lugar, la investigación temática y la elaboración de políticas. En segundo lugar, la integración de la perspectiva de derechos humanos en todos los ámbitos de trabajo del sistema de las Naciones Unidas. Y en tercer lugar, la elaboración de herramientas y carpetas didácticas y el suministro de competencias a diversos interesados en una amplia gama de temas relativos a los derechos humanos. En segundo lugar, se conforma también por la División de Tratados de Derechos Humanos. Esta división se encarga de apoyar la labor de los 10 órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos que cuentan con un mandato para supervisar la aplicación en el ámbito nacional de los tratados internacionales en la materia. La tercera división es la División de Operaciones sobre el Terreno y la Cooperación Técnica. Esta se encarga primero de apoyar la labor del personal encargado de los derechos humanos sobre el terreno y en segundo lugar coordinar la colaboración con los países en materia de derechos humanos. Y finalmente la división del Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos. Básicamente ofrece apoyo sustantivo y de organización al Consejo de Derechos Humanos. En primer lugar, a su mecanismo de examen periódico universal y en segundo lugar, a los procedimientos especiales y a otros órganos subsidiarios. Otro tema bastante importante es lo relativo a la financiación. Si bien es cierto, y como lo he mencionado, este es el ente principal de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, pero no obstante esto, su financiación es de la siguiente manera. El 40% se deriva del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y el 60%, es decir, la mayor cantidad del presupuesto, se deriva de contribuciones voluntarias, ya sea de Estados miembros, organizaciones intergubernamentales, fundaciones y por supuesto también particulares. Ahora bien, entrando en concreto con relación a los pueblos indígenas y cómo es que la Oficina del Alto Comisionado protege los derechos de los pueblos indígenas. Básicamente, la Oficina del Alto Comisionado lleva a cabo una gama en las esferas nacional y regional a fin de promover los derechos de los pueblos indígenas, pero en particular realiza lo siguiente. Primero, apoya los cambios legislativos en el ámbito nacional y facilita el análisis jurídico y asesoramiento especializado sobre las leyes y políticas pertinentes. En segundo lugar, fomenta el diálogo y la cooperación con un amplio conjunto de interesados, y es que entre otros de las autoridades estatales como los parlamentarios y las instituciones nacionales de los derechos humanos. También elabora herramientas y orientaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas, contribuye activamente al grupo de apoyo interinstitucional sobre las cuestiones indígenas, pero en particular con miras a la aplicación del Plan de Acción para todo el sistema de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Coordina un programa de becas para representantes indígenas que se imparte en 4 lenguas
apoya el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, realiza préstamos de apoyo de secretaría al mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y préstamos de apoyo de secretaría al relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es importante resaltar también que para mantenernos actualizados con relación a qué acciones ha realizado la Oficina del Alto Comisionado específicamente con cada estado, como Guatemala, Brasil, México, Ecuador y Perú, y los otros estados latinoamericanos y de otros países europeos también, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas anualmente emite un informe que se encuentra disponible en la página de Naciones Unidas y que en la descripción del video se dejará el link para que se pueda acceder a este informe, en donde la alta comisionado actualmente especificó qué acciones ha realizado para proteger los derechos de los pueblos indígenas y también describe la situación de cómo se encuentran los derechos de los pueblos indígenas en determinados países. Finalmente, me gustaría concluir con relación a que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos para los Derechos Humanos es de suma importancia, no solo porque es un ente perteneciente al sistema universal de los derechos humanos, sino porque las acciones que realiza tiene alcances mundiales, con lo cual es sin duda una entidad importantísima en el ámbito internacional, pero sobre todo para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que sin duda constituyen uno de los grupos vulnerables que más afectaciones a derechos humanos han tenido